Pública y hoy vamos a estar analizando varios temas. En especial hay un tema que ha marcado la pauta de toda la semana y es este nuevo aumento del bono de alimentación conocido popularmente como, algunos lo llaman Cesta Ticket, pero eso es una marca, es decir, el ticket de alimentación que se ha convertido en una tarjeta electrónica en algunos casos, en el cual le depositan este bono a los trabajadores venezolanos. ¿Cómo perciben ustedes este incremento que se ha dado? Porque ya salieron algunas voces de algunos sectores privados que dicen que este aumento va a quebrar las empresas, más o menos lo mismo que han dicho siempre, pero ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Efectivamente este bono puede atentar contra la estabilidad de algunas empresas privadas en el país? Fíjate, primero, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros los trabajadores recibimos esa noticia con beneplácito, recibimos esa noticia con cierto agradecimiento inclusive por parte del Estado venezolano, porque está caracterizado en el marco de un momento de dificultades, un momento en que continúa la guerra económica en Venezuela, el asedio que tienen contra este país, y si observamos nosotros a un gobierno nacional que cada día lo que hace es construir vivienda, otorgar mayor cantidad de pensiones, beneficiar a los trabajadores con las convenciones colectivas, incrementos salariales, y en esta oportunidad se trata pues del incremento del Cesta Ticket o del ticket alimentación, que por cierto nosotros nos atreveríamos a hacer una propuesta novedosa. Ojalá el gobierno nacional tome esta propuesta que hemos venido debatiendo a los propios trabajadores. A los trabajadores ya se les puede hacer el depósito del Cesta Ticket directamente en su salario, sin que esto forme parte del mismo, porque hay que caracterizar lo siguiente: una cosa es que forme parte del ingreso del trabajador y otra cosa es que forme parte del salario del trabajador. Nosotros los trabajadores lo que necesitamos es tener poder adquisitivo para poder hacer mercados, a pagar lo que corresponda con los servicios que tiene que ser. Ahora, el Cesta Ticket no necesariamente el Estado venezolano tiene que pagarle a una empresa privada para poder otorgar el beneficio del ticket alimentario. Es decir, ¿por qué el Estado tiene que contratar con una empresa para depositar a los trabajadores lo que corresponde por el Cesta Ticket? Nosotros consideramos que es conveniente, es oportuno, se ahorra el Estado una cantidad de dinero importante depositándole directamente a los trabajadores, de manera que el trabajador pueda disponer de ese dinero. Porque al fin y al cabo eso es dinero constante y sonante, ¿no? Eso es dinero que tienen que poner, en este caso las instituciones públicas, constante y sonante allí depositado en las cuentas de los trabajadores. Sí, claro, y además es una medida que el presidente Maduro ha venido incrementando de manera significativa. Yo quiero decirte que nosotros los trabajadores tenemos muchos años con este beneficio del bono de alimentación, pero pocas veces se ha dado los incrementos significativos que en esta nueva oportunidad nos sorprende gratamente el presidente de la República. Y entendamos que, igual que con los aumentos de sueldo, ya nosotros a partir de este año tenemos un aumento de salario, ahora tenemos el incremento del Cesta Ticket. Hermano, estamos hablando que ya viene el 1 de mayo, ya nosotros estamos preparando. Expectativa también para, por supuesto, para ya tenemos una expectativa porque el presidente seguramente va a dar nuevos anuncios, importantes anuncios en beneficio de los trabajadores y de la clase popular en general, porque precisamente eso es lo que caracteriza al presidente Nicolás Maduro, una posición al lado de su pueblo, una posición al lado de los trabajadores, en defensa de los jubilados, en defensa de las mujeres, en defensa de la juventud, en defensa de los proletarios. Ese es el gobierno Franklin, que nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre este aumento y los aumentos, los ajustes que se hacían en gobiernos anteriores, tomando en consideración que el trabajador venezolano y en otros escenarios, cuando la fórmula era una fórmula neoliberal, capitalista, más bien subían los precios, crecía la inflación y por otro lado, la tendencia de los gobiernos era más bien a congelar los salarios, a que los salarios se mantuvieran y los ingresos de los venezolanos se mantuvieran por debajo incluso de los índices de inflación. ¿Cuál es la diferencia que notan los trabajadores con relación a estos incrementos que está ofreciendo en el ingreso a los trabajadores públicos el gobierno nacional y el presidente de la República? Sí, fíjate que nosotros los trabajadores, todos los trabajadores, empleados, obreros, contratados, jubilados, pensionados, nosotros tenemos que valorar el contexto en que se viene dando estos aumentos salariales. No es cualquier cosa.
decretar aumentos salariales en un país con las dificultades que tiene Venezuela, precisamente por todas las circunstancias y la guerra económica que están haciendo contra este pueblo, que además nosotros tenemos que entender que ya no es solo una guerra económica, es una guerra mediática también, con la cuestión de los medios internacionales. Es el asedio, es la posición de las fuerzas militares cerca de Venezuela. Es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que evaluar permanentemente y que permite y tiene que permitir la unidad nacional de los trabajadores del pueblo de Venezuela, más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista político e ideológico. La patria requiere ahorita de la unidad de su pueblo, de la unidad de sus ciudadanos, de todo en general, para abordar los grandes temas que afectan al pueblo de Venezuela de manera conjunta. Ahora, hay países como Argentina, por ejemplo, que inmediatamente llegó un presidente de derecha, ahí están más de 200.000 trabajadores de la administración pública destituidos, no han cobrado ni siquiera sus prestaciones sociales, hay despidos masivos. Recientemente se habla incluso, Francis, se habla de 800.000 trabajadores que han sido despedidos de la administración pública en esta gestión de Macri. Claro, pero además de eso vemos en el caso, por ejemplo, de Brasil, donde están congelando el otorgamiento de las pensiones. Entonces, esa es la respuesta que dan los gobiernos de derecha cuando tienen problemas de carácter económico. ¿Sacrifican a quién? Al trabajador. ¿Sacrifican a quién? Al pueblo. Y eso es lo que no ocurre en esta oportunidad y no va a ocurrir. Fíjate que es importante destacar que no solamente los trabajadores podemos quedarnos a la expectativa de un aumento salarial o del aumento del cestatique. Nosotros tenemos que buscar con nuestras organizaciones sindicales de base también, fundamentalmente en el sector privado, discutir las convenciones colectivas a que haya lugar, defender mejores condiciones sociolaborales de los trabajadores. En el caso de la administración pública, todo el mundo sabe que el Estado venezolano, pese a las dificultades que tiene, continúa discutiendo las convenciones colectivas. Y se discutió la convención colectiva, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción. Hace 2 semanas aproximadamente acompañamos a los trabajadores del metro de Caracas, donde presentaron su proyecto de convención colectiva. Por cierto, que ellos tienen hoy elecciones y bien bueno que vayan a participar todos los trabajadores de manera masiva, puedan tener la oportunidad de ir a ejercer el derecho al voto. Hay un equipo muy bueno que está trabajando desde hace bastante tiempo. Franklin, ese tema de las convenciones colectivas es un tema interesante, ¿no? Porque anteriormente los gobiernos de derecha más bien le huían a estas conversaciones. Los trabajadores tenían que hacer distintas manifestaciones, paros, convocatorias, ruedas de prensa, es decir, establecer algún tipo de presiones para poder sentar al empleador, en este caso el gobierno, en la mesa y tratar sus convenciones colectivas. La pregunta que yo te hago, ¿en este momento es así? ¿El gobierno le saca el cuerpo a las convenciones colectivas o más bien le da la cara a los trabajadores para sentarse con ellos a conversar? Yo digo que la convención colectiva, como lo establece la misma ley orgánica del trabajo de los trabajadores, es un concierto de intereses, es un acuerdo, tiene que ser consensual. En consecuencia depende de la habilidad, de la audacia, la pertinencia, la insistencia, la estrategia que utilicemos los trabajadores para discutir distintas convenciones colectivas. Fíjese usted, en el caso de Venezuela, nosotros aquí se ha discutido ya la convención colectiva de los trabajadores de la educación, la convención colectiva de los trabajadores petroleros, convención colectiva de los trabajadores que están presentando ahorita la convención del metro de Caracas, que además ya próximamente van a tener ya su convención colectiva. Pero hay convenciones colectivas en proceso, por ejemplo la de Hipostel. Hay un conjunto de beneficios y convenciones colectivas, y la gente sabe que en esta oportunidad los trabajadores no necesitamos estar en protesta, huelga, conflicto permanentemente como sucedía aquí en el pasado, como le ponían aquellos chorros de agua a los viejitos, a los jubilados y pensionados porque pedían un aumento, por ejemplo, de la pensión. Ese tipo de cosas no sucede. Nosotros discutimos, por ejemplo, y se aprobó la convención colectiva marco, y esa es la primera convención colectiva marco socialista que hay en Venezuela. Nosotros tenemos que lograr ahí, por supuesto, ahí habla de materia de turismo, ahorita que se está preparando ya la gente para los carnavales, estamos planteando la transformación del Estado, de la simplificación de trámites administrativos, los CLAP obreros, un esfuerzo que venimos haciendo los trabajadores. En el caso, por ejemplo, de Estado Anzoátegui, los trabajadores de la administración pública, claro, en Anzoátegui, por ejemplo, los trabajadores de la administración pública, con el esfuerzo que está haciendo allí el gobernador Nelson Moreno, que además viene haciendo un gran trabajo conjuntamente con la Central Bolivariana Socialista, están coordinando y todos los viernes ellos desarrollan el CLAP obrero. Nosotros aquí en el caso del ministro Francisco Torrealba, que además viene haciendo un gran esfuerzo, hemos coordinado
con el general Menry Fernández y ya tenemos constituido club obrero en algunas instituciones del Estado y hacia allá tenemos que ir. Todos tenemos que participar de manera articulada, coordinada, permanente, constante para defender lo que son nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Tenemos que hacer una pausa, vamos para hacer este corte y venimos con parte de los clubes obreros, que es un tema que le interesa a los venezolanos, pero también regresaremos sobre este bono de alimentación, porque hay empresarios que han dicho que los quebrarían totalmente y queríamos escuchar tu opinión con relación a estas opiniones divergentes en torno a el aumento del bono de alimentación para los trabajadores. Vamos a la pausa y ya venimos con